Hoy vamos a cambiar de ambiente, nos vamos a ir del inicio de las iglesias, del inicio del cristianismo en este caso, de Filipenses. Hoy me he tomado la libertad de descansar y de tocar un tema, pero un tema que habla del futuro. Un futuro que, por supuesto, si es futuro, todavía no ha llegado. Y pensaba, Señor, quisiera descansar un poquito de la epístola de los Filipenses y exponer tu palabra, y la verdad es que no sé de qué debo hablar. Pues voy a hablar de un tema que tiene que ver con los dos testigos de Apocalipsis. Dos testigos que, como veremos, aparecerán en un tiempo de convulsión, de angustia, de temor, de horror. Algunos denominan que será el tiempo en el que se verá el infierno en la tierra. Yo no, que eso es incomparable, pero para que tengamos una idea. Un tiempo en el que la Iglesia no pasará, porque la Iglesia será arrebatada antes de que se inicie este tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Pero para que tengáis una idea, esos dos testigos, como veremos, escogidos por Dios, instrumentos especiales en sus manos, aparecerán en un momento donde la furia de Satanás se verá descargada sobre la tierra, y especialmente se verá la furia de Satanás contra el remanente de Israel. Un tiempo en el que la bestia, el anticristo, establecerá su imperio mundial bajo el poder de Satanás, y no solamente perseguirá al remanente judío y a los cristianos que se conviertan durante ese tiempo, sino que también perseguirá a todo aquel que se oponga a su autoridad. Dice la palabra de Dios que habrá aflicción como nunca hubo en la tierra. Será un tiempo en el que los juicios caerán sobre todo el mundo. Y esos juicios serán tan terribles que habrán personas que buscarán la muerte y no la hallarán. Imaginaos, buscarán la muerte y no la hallarán. Los juicios de Dios caerán. Ahora bien, en medio de esa aflicción habrán personas que se convertirán al Señor por medio del remanente fiel que Dios tendrá en ese tiempo. Habrán 144.000 judíos convertidos proclamando el Evangelio, pero Dios, en la segunda parte, la segunda mitad de la gran tribulación, levantará también dos testigos especiales. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y, como digo, vamos a cambiar de ambiente. Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, estas son palabras que recibió el apóstol Juan en la visión, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos, aquí aparecen estos dos personajes, estos dos instrumentos, ¿verdad?, que Dios usará. Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Así que, como digo, durante ese periodo de la gran tribulación, Dios levantará 2 testigos especiales que actuarán, que ministrarán, que servirán por cuenta de Dios en medio de tinieblas y de destrucción. Ahora bien, ¿quiénes son estos 2 personajes? Algunos dicen que serán Elías o Moisés junto con Elías o Enoc. Otros dicen que serán Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque son los 2 únicos hombres, personas que han sido arrebatadas y no han pasado por la muerte. Otros dicen que quizás sea Moisés con Elías. Ahora, Enoc, ¿por qué se habla de que Enoc pudiera ser uno de estos 2 testigos? Primero, porque Enoc no murió. Y en segundo lugar, porque Enoc fue un profeta de juicio. Dice la palabra que Dios levantará 2 testigos que profeticen, por lo tanto, tienen que ser profetas. ¿Por qué algunos se decantan por Moisés? Por 3 razones principales. La primera es porque los testigos hemos leído que convertirán en sangre los ríos y traerán otras plagas a la tierra. Fue esto lo que hizo Moisés, ¿no? Ante el faraón. Segundo, porque Moisés y Elías aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración. Y tercero, porque Moisés también fue profeta. Elías. ¿Por qué Elías? 4 razones. Recordad, en Enoc se dan 2 razones, en Elías se dan 3 razones, en Moisés se dan 3 razones y en Elías se dan 4 razones. La primera, igual que Enoc, nunca experimentó la muerte. La segunda, aparece también en el monte de la transfiguración como Moisés. En tercer lugar, la Escritura predice que Elías vendría antes del día del Señor grande y terrible. Y cuarto, Elías fue profeta, por lo tanto, entra dentro de las posibilidades. Ahora, puesto que la palabra de Dios, en este sentido, guarda silencio, lo que no vamos a hacer es especular. Si es Elías, si es Enoc, si es Moisés, hay un silencio absoluto. Lo cierto es que serán 2 hombres a los que Dios levantará como sus testigos especiales en la gran tribulación. ¿Qué harán estos 2 testigos de Dios? Proclamarán sin temor, porque una de las cosas que tenían los profetas es que eran personas que no tenían temor. Recibían la visión, el mensaje de Dios
y como voceros, como portavoces, eran transmitir el mensaje de Dios. ¿Qué harán estos dos testigos? Proclamarán el juicio, la ira y la venganza de Dios. Así como también habrá un llamado al arrepentimiento. Como consecuencia de esto, serán dos personas que serán odiadas por todo el mundo. ¿Cuál es la religión más odiada en la actualidad? ¿Cómo? El cristianismo. Es decir, que el escenario se está preparando hace tiempo. Hace tiempo. Yo recuerdo en Gerona hace muchos años, años 80, alguno quizás no habíais nacido. Pascual, no sé si habías nacido, sí. Recuerdo que teníamos por costumbre cada semana salir a evangelizar, pero lo hacíamos dibujando, con pinceles y tal, y era muy interesante porque el hermano que empezaba a predicar, pues empezaba a dibujar una montañita, esto, lo otro, en fin, habían varios mensajes, pero todos llevados a cabo con dibujos. Y la cruz se guardaba al final de todo. La estrategia era esa. La palabra Dios, Jesucristo, Evangelio o cruz, era para el final. Mientras no aparecía nada que tuviera que ver con las Sagradas Escrituras o con el mensaje de salvación, la gente estaban allí, firmes, pensando, oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué ocurrirá? Pero cuando ya nombrabas Biblia, Dios, Jesucristo, cruz, Evangelio, la gente se largaba. Estos dos personajes, los dos testigos de Dios, harán un llamamiento al arrepentimiento. No responderán, serán odiados. Nos dice que los dos testigos son profetas. Profetizarán por 1260 días, versículo 3 del capítulo 11 que acabamos de leer. Y notad que dice que aparecerán en el escenario de la tribulación vestidos ¿de qué? De cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio era una ropa áspera, pesada, muy pesada, que se usaba en los tiempos antiguos cuando había tribulación, angustia, dolor. Y durante ese tiempo va a haber angustia, tribulación, dolor. Y estas dos personas, estos dos testigos, no iban con corbata, no iban con smoking, iban a ir vestidos con una ropa especial que el pueblo y la gente cuando esto suceda, al menos el pueblo judío, sabrán de lo que se trata. Dice también la palabra de Dios, como hemos leído, que el tiempo del ministerio de estos dos testigos de Dios será de 1260 días, es decir, 42 meses o 3 años y medio. Como digo, serán los 3 años y medio, los últimos 3 años y medios de la gran tribulación. Los testigos también, es el tercer punto, los testigos vemos que son poderosos. El versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Y anotad, cuántas veces quieran. En Santiago 5:17 dice Elías, nombra a Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por eso muchos creen que uno de ellos era Elías, precisamente porque se da también esta circunstancia. Pero no, como digo, la palabra guarda silencio, seguimos con los dos testigos, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes son. Lo que sí es cierto es que el poder que estos dos testigos de Dios,
El poder que van a recibir, poder sobrenatural, va a durar durante 3 años y medio, durante todo el tiempo que ellos estén ministrando el mensaje de Dios. Recordad, juicio, ira, venganza y un llamado al arrepentimiento. A veces me da la impresión que únicamente tenemos en mente el concepto o el atributo que es de Dios, que es el de amor. Pero nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios es un Dios también de ira. De ira. Dice el Salmo, capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que, ¿Dios es amor? Pues, por supuesto que Dios es amor. Su palabra lo dice. Pero Dios también es un Dios que está airado contra el impío todos los días. Y ese día, ese tiempo, la ira de Dios será derramada sobre la tierra, sobre aquellos que han rechazado a su Hijo, sobre aquellos que han perseguido a los hijos de Dios, sobre aquellos que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Hemos leído también que Dios los va a dotar de ese poder sobrenatural y dice que saldrá fuego de la boca de ellos y un fuego que devora a sus enemigos. La cosa y la pregunta está, ¿se está refiriendo aquí la palabra de Dios a un fuego literal? Bueno, no hay razón para suponer que no sea un fuego literal, ya que en el pasado, precisamente, vemos cómo Dios ha empleado el fuego para incinerar a sus enemigos. No vamos a ver los versículos, pero hay varios. Entre ellos está Levítico 10:2, Números 11:1, 16:35 y el Salmo 106, 17 y 18. Es decir, que el fuego, que estos dos testigos de Dios, el fuego que salga de la boca es un fuego real, literal, auténtico. Auténtico. El cuarto punto es que los testigos van a ser perseguidos. A medida que estos dos testigos vayan trayendo sobre la tierra plaga tras plaga, la bestia, el anticristo y sus seguidores verán a esos dos testigos como el enemigo público número 1. Serán odiados hasta el punto que querrán matarlos. Pero dice el Señor en su palabra, en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Estos versículos, estas palabras, son literales o son simple simbología? Estas palabras son literales, absolutamente literales, absolutamente literales. Es que lo que no podemos imaginarnos es cómo será ese tiempo. Es que es imposible, hermanos, que nos hagamos una idea. Pero lo cierto es, como dije el domingo pasado, que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios sin prejuicio de ninguna clase. Yo no puedo acercarme a la palabra de Dios con mis propias ideas. Yo tengo que encomendarme al Señor y pedirle que su Santo Espíritu me dé la luz que necesito para entender, comprender, interpretar su palabra. Ahora, si yo me acerco a la palabra de Dios únicamente teniendo en mente ese Dios de amor, de misericordia, que todo lo ve bonito, esto voy a pensar posiblemente que no sea real, pero es real.
será real. Por supuesto que será real. Bien, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dios permitirá que el anticristo mate a los 2 testigos. ¿Cuándo? Cuando hayan terminado su ministerio, es decir, los 3 años y medio. Y mirad lo que dice la palabra de Dios, porque habrá gran regocijo, habrá jolgorio, habrá alegría, cuando sepan el mundo entero que los 2 testigos han muerto. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, indicando que su poder viene de Satanás, abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto porque Jerusalén estará invadida por la maldad. ¿Por qué se está refiriendo a Jerusalén? Ya que dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y notad, y se enviarán regalos unos a otros, como si de Navidad se tratase. Imaginaos la alegría, que posiblemente ese momento sea el único momento de alegría durante los 7 años que durará la gran tribulación. Pero ¿hasta qué punto estaban alegres, contentos, que dicen que se enviaban regalos unos a otros? Porque estos 2 profetas habían atormentado con las plagas a los moradores de la tierra. Impresionante. Impresionante lo que Dios hará al final de los tiempos. Pero como digo, la Iglesia no pasará por la gran tribulación. La Iglesia ya habrá sido arrebatada. ¿Quién predicará el Evangelio? 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu y estos 2 testigos de Dios. Bueno, ¿y cómo conocerán el Evangelio? ¿Quién les predicará a ellos? ¿Hay algo imposible para Dios? Quizás tengan la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Lo cierto es que habrán un remanente fiel que serán los encargados de predicar el Evangelio durante ese tiempo. Quinta razón es que los testigos son preservados. Mirad, hemos dicho que Dios permitirá que el anticristo los mate. Bajo la permisividad de Dios, estos 2 testigos morirán. Sin embargo, transcurridos esos 3 días y medio, que sus cuerpos serán expuestos en Jerusalén, en una calle de Jerusalén, expuestos al sol, para que todo el mundo pueda verlos. Y es interesante también, porque claro, dices, ¿todo el mundo? Pues sí, hoy todo el mundo puede ver un acontecimiento. Hoy todo el mundo puede ver el campeonato del mundo que se está celebrando en Rusia. ¿A través de qué? De la televisión. Luego entonces no solamente habrán gente allí presenciando personalmente esos 3 cuerpos que ya empiezan a oler y que se están descomponiendo durante 3 días y medio, sino que todo el mundo a través de televisión podrá ver a esos 2 testigos de Dios yaciendo en la calle, los cuales dicen no fueron sepultados.
pero asombrosamente, como dice los versículos 11 y 12, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Dios quita, Dios da. Nuestras vidas no dependen de nadie. De nadie me refiero de este mundo, de un ser creado. Nuestras vidas dependen de Dios. Dios da y Dios quita. Dios permitió que la bestia, el anticristo, acabara con los 2 testigos, pero Dios, el Dios de vida, dice que después de 3 días entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Mientras estaban muertos, todo era regocijo, todo era jolgorio, todo era alegría, todo era felicidad y todo era intercambio de regalos. Pero ay, amigos, cuando ven que esos 2 cuerpos que están en ese lugar donde el anticristo los puso, empiezan a moverse. Hay vida. Y aquí es cuando dice que cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo. Esa gran voz del cielo será también la voz cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos creyentes que en ese momento estén viviendo no gustarán la muerte, sino que juntamente con los muertos en Cristo sean arrebatados al cielo. Y esto es lo que acontecerá con estos 2 testigos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Dice un hermano acerca de este hecho, dice: imagine la escena. Las calles de Jerusalén bañadas de sol, el gentío en plena fiesta que llega de todos los rincones de la tierra para ver a los cadáveres de estos odiados hombres, a los soldados de la bestia con sus uniformes y a la policía del templo. Ahí están, hombres diabólicos de todo reino bajo el cielo, que vienen a danzar y festejar el triunfo de la bestia. Entonces sucede. Un cambio súbito empieza a ocurrir mientras las multitudes se aprietan contra los cordones de seguridad para mirar con curiosidad los 2 cuerpos muertos. El color cambia desde el matiz cadavérico a la piel rosada y floreciente de la juventud. Las extremidades duras y rígidas se doblan, se mueven. ¡Ay, qué panorama! Se levantan, el gentío retrocede, se abre y se vuelve a formar. ¿Y qué ocurrirá después de esto? Después de esto, hermanos, lo que ocurre es, versículo 12 del capítulo 11, que viene la séptima trompeta, versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ese ay viene pronto, sonará la séptima trompeta, trayendo con ella los violentos juicios finales y el regreso de Cristo. Dios juzgará a las naciones. Dios juzgará a las naciones por haber rechazado a su Hijo. Se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Y Cristo regresa con gran poder y gloria para establecer su reino milenial. Y todos aquellos convertidos durante la gran tribulación serán quienes entren a formar parte
como súbditos en el milenio terrenal. Dios tiene un plan perfecto, un plan perfecto. Y ese plan perfecto el Señor lo llevará a cabo en su momento. Así que estos dos son los testigos que Dios utilizará para llevar a cabo parte de su plan. No sé si alguna vez habíais oído predicar acerca de los dos testigos. Pues hoy lo habéis oído. Otro día hablaremos de los 144.000. ¿Quiénes eran los 144.000? Pero es interesante también que nos vayamos preparando para todo aquello que tiene que acontecer, que a lo mejor empieza mañana, no lo sabemos. El arrebatamiento puede suceder hoy, hermanos. No hay ninguna profecía que tenga que cumplirse antes del arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente. La pregunta es, ¿cómo nos encontrará Dios? ¿Cómo estaremos viviendo si el arrebatamiento es hoy, mañana o pasado? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos velando y orando? ¿O estamos entretenidos por este mundo en el que vivimos? Yo sí, cada vez que veo la valentía de hombres y mujeres, la valentía de hombres y mujeres por causa de Cristo, en mi mente está la Iglesia perseguida. Hay muchos hermanos y muchas hermanas nuestras que están encarceladas, que han sido invitados a renegar, a negar la fe en Cristo y han dicho no. Hermanos que aún sin estar encarcelados están siendo perseguidos. Y no sé, tengo la impresión, y perdonadme que sea tan atrevido en decirlo, pero me da la impresión que nosotros estamos viviendo muy cómodamente. Estamos más preocupados por los problemas de este mundo que por aquello que realmente debería preocuparnos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que donde esté, y no quiero sacarlo fuera del contexto, pero la palabra de Dios nos dice que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Si mi tesoro, hermanos, está en este mundo, está en la política, tan de moda actualmente, todo es basura, es pura basura la política, hermanos. Y siento que hayan cristianos que estén involucrados en política. El pecado se ha legalizado. Se ha legalizado, hermanos. La próxima legalización en este país será la eutanasia. Los jubilados desapareceremos porque somos una carga para cualquier gobierno por las pensiones. Recordad lo que estoy diciendo. Pero quiero insistir en eso, donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Yo quiero y deseo que mi tesoro esté ahí. Tenemos una promesa del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 3. La promesa es que Cristo prometió que vendría a recoger a los suyos, porque Él quería que los suyos estuviesen en el lugar donde Él esté. ¿Por qué no estamos esperando a Cristo? No sé, es otra impresión que tengo. A veces pienso que porque hemos aceptado a Cristo ya podemos estar tranquilos. Grave error, gravísimo error. Una de las características de un verdadero creyente es la perseverancia. La perseverancia. Bueno, como se ha dicho al principio, ayer vimos en lo que el mundo está entretenido. Fiesta, jolgorio, cohetes, por aquí
cohetes por allá, petardos, alegría, borracheras. Y este es el mundo. Esta es la realidad del mundo, de nuestro mundo. Pero es que nuestro mundo no es este. Nuestra ciudadanía no es ni catalana, ni española, ni europea. Por favor, esto tenemos que tenerlo aquí y aquí. Mi ciudadanía, vuestra ciudadanía, si realmente tenemos a Cristo, está en los cielos. Yo me identifico con un carnet de identidad y ahí consta que yo soy aragonés, que nací en un pueblo de la provincia de Teruel. Y ese pueblo está en España, en Aragón, en España, muy bien, punto. Pero cuando yo acepté al Señor Jesucristo, mi ciudadanía cambió. Y estoy esperando a aquel que prometió que un día vendría a recogernos, para llevarnos al lugar que realmente nos corresponde estar, el cielo. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, nos dé muchísima sabiduría. Y ojalá seamos valientes como los dos testigos del Señor. Porque testigos Dios ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Hombres, mujeres, muy valientes, ungidas con el poder del Espíritu Santo, como los dos testigos. Nosotros tenemos también el poder que tuvieron ellos, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el poder de Dios. Manifestemos ese poder. Que Dios nos ayude. Gracias.